datos obtenidos de una prueba de consolidación. Sí, sí. ¿Es así o no? Bueno, entonces estuvimos platicando un poquito de los cálculos previos que hay que hacer para poder determinar, pues, la relación que existe entre la conductividad hidráulica del suelo y, en este caso, jóvenes, los parámetros que definen la respuesta después de la formación del mismo. Bien, permítanme un momento, déjenme buscar otro lado donde... Es que hay un poco de ruido por aquí donde estoy. Denme un minuto, déjenme buscar otro lugar donde no exista tanto ruido. Ahorita un momento. Voy para acá abajo, Luis. Bien, no sé si aquí me escuchan bien. ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, ya se escucha bien. ¿Se escucha bien? Bueno, pues vamos a empezar entonces. Les repito, estábamos resolviendo un problema en el cual, bajo los datos obtenidos de un ensayo de consolidación, pues vamos a determinar el coeficiente de permeabilidad del suelo que define su conductibilidad hidráulica. Para esto, en la clase anterior les expliqué más o menos cómo se desarrolla la prueba y qué datos iniciales hay que obtener de ella, con el fin de carga al cual se sometió al suelo. Esto se representa gráficamente en un plano semilogarítmico que me relacione las deformaciones que se van presentando, comúnmente expresadas como ordenadas, a través del tiempo, comúnmente expresado como abscisas, en escala logarítmica de base 10. Esto expresado, pues me da, jóvenes, esta proyección de puntos. Una vez que tengo expresado gráficamente la relación en cuanto a las deformaciones medidas y los tiempos transcurridos para un esfuerzo dado que permaneció constante durante el ensayo, pues entonces de aquí debemos sacar una curva de consolidación. Los puntos no se unen. Lo que hay que trazar, jóvenes, es una curva a partir de ellos que se asemeje a la curva teórica de Tresaggi. La curva teórica de Tresaggi empieza con un tramo semiparabólico para después adoptar un tramo lineal recto que define el proceso de la disipación de la presión de poro, que tiene que ver con el flujo del agua. En la medida que la presión de poro se va disipando, la curva empieza a adoptar otro tramo sensiblemente curvo para después pasar a un tramo lineal recto que ya define el proceso de la consolidación secundaria. Por lo tanto, los puntos no se unen y de allí se tienen que definir, pues, la curva de consolidación. La forma más sencilla de sacar una curva es definiendo los tramos lineales rectos. ¿Qué es lo que hacemos? Pues tratamos de unir con un tramo lineal recto a la gran mayoría de los puntos. En este caso, pues con estos puntos simplemente lo que estamos definiendo es por dónde pueden pasar los tramos lineales rectos que van a definir la consolidación primaria y el proceso de la consolidación secundaria. Una vez que se tienen estos tramos lineales rectos, pues se puede definir el tramo curvo semiparabólico al inicio de la consolidación y el tramo curvo que se puede dar en la proyección de los dos tramos lineales rectos.
De esa manera, sacamos una curva que se asemeje mucho a la teórica de Tresaggi. Una vez que se tiene la curva, que más o menos viene planteada por este tramo lineal, por este tramo semiparabólico, que después adopta un tramo lineal recto para después convertirse en un tramo sensiblemente curvo aquí y pasar por último a un tramo lineal recto, pues de esa curva tenemos que definir en dónde se está llevando lo que llamamos el proceso de consolidación primaria. Para eso tenemos que determinar un punto teórico que llamamos D0. Bien, muy rápido, jóvenes. ¿Cómo determinamos ese punto D0? Para esto, para determinar el D0 que define el punto teórico donde inicia el proceso de consolidación o donde tenemos el 0% de consolidación primaria, Tresaggi recomienda utilizar un tiempo t cualquiera, elijan un tiempo t cualquiera, al cual llamamos tiempo t1, siempre y cuando ese tiempo t1 esté proyectado sobre el tramo curvo al inicio de la curva de consolidación. En este caso, para esta curva, se eligió un tiempo t1 igual a 1 minuto en la escala de tiempos. De tal manera que este tiempo que se eligió y que estamos llamando tiempo t1, dice Tresaggi que una vez que se ha definido ese tiempo t1, se proyecte con una vertical hasta cortada la curva. Y en el punto de corte, ahí tenemos el punto A. Una vez que se ha definido el punto A, hay que definir un punto B dentro de la misma curva. ¿Cómo definimos el punto B? Bueno, pues dice Tresaggi que una vez que ustedes tienen el tiempo T1, se tiene que determinar un tiempo T2. Ese tiempo T2 tiene la magnitud de la cuarta parte del tiempo T1. Por lo tanto, si el tiempo T1 elegido tuvo una magnitud de 1 minuto, una cuarta parte de 1 minuto es 0.25 minutos, que en la escala que tenemos en el cual estamos expresando los tiempos, pues 0.25 es este punto, ya que aquí es 0.10, aquí es 0.20, aquí es 0.30, entonces 0.25 más o menos está por aquí. Una vez que hemos determinado el punto T2, se saca una vertical hasta que esa vertical corte a la curva, definiendo así el punto B. Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna duda en cuanto a la forma en que estamos determinando el punto A y el punto B dentro de la curva de consolidación? Yo, profe, ¿el punto A entonces se define cuando inicia la curva? El punto A lo define un tiempo T1 cualquiera que tú elijas, siempre y cuando ese tiempo esté en el tramo curvo. En el tramo curvo. Dentro de este tramo, el tiempo que tú elijas. No acá. Ah, ok. Gracias, profe. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? ¿Algo más? No, profe. Bueno, una vez que se tiene el punto A y el punto B, se saca la diferencia de ordenadas. Esa diferencia de ordenadas es la distancia Y. En otras palabras, es la distancia vertical que hay entre el punto A y el punto B definidos en la curva. Una vez que se tiene esa distancia Y, sobre el punto B, a la distancia Y, se define un punto C. Le repito, una vez que se tiene el punto A y el punto B, se saca la diferencia de ordenadas. A esa distancia se le llama Y. Una vez que se tiene la distancia Y, se va a determinar un punto C. Un punto C sobre B a la distancia Y. Bueno, pues ya tenemos el punto C. ¿Alguna duda? Okay. Y una vez que se tiene el punto C, por ahí se pasa una horizontal, que es la línea roja que está indicada. A través de esa línea roja proyectada, se corta a los ejes de las ordenadas, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. La intersección de esa línea horizontal es la línea teórica del 0% de consolidación primaria, que al intersectar el eje de las ordenadas del lado izquierdo, define
el punto que determina el D0, que en esa escala más o menos significa 0.18 milímetros. Ya que si aquí son 0.10 y aquí son 20, pues más o menos este punto vale como 0.18. Esa misma proyección de esa línea hacia el lado derecho corta al eje de las ordenadas del lado derecho y define el punto de cruce, define el 0% de la consolidación primaria. ¿Hasta allí alguna duda? No, ninguna, profe. Para sacar el D100, que es el punto teórico donde termina la consolidación primaria, Terzaghi dice que hay que proyectar los tramos lineales rectos que definen la disipación de poro y la consolidación secundaria. Cuando estos tramos lineales rectos se intersectan, en el punto de intersección, por ahí hay que pasar una línea horizontal, que es la línea roja que está allí. Una vez que proyectamos esa línea horizontal, de igual manera, hasta que ésta corte el eje de las ordenadas del lado izquierdo y el eje de las ordenadas del lado derecho, esos puntos van a definir el D100, que en esta escala, más o menos el D100 me está dando una deformación del orden de 0.64 milímetros. Ya que si aquí son 0.60 y aquí son 0.70, pues más o menos aquí es como 0.64. Igual, cuando esa línea intersecte al eje de las ordenadas del lado derecho, definirá el 100% de la consolidación. De esa manera, entonces ya determinamos dentro de la curva en dónde se está llevando el proceso que llamamos consolidación primario. La consolidación primaria, les repito, es el proceso por el cual el suelo experimenta un cambio de volumen como resultado del flujo de agua a través de sus espacios vacíos en la medida que su presión de poros se va disipando. Pues una vez que ya hemos determinado ese proceso de consolidación primaria, Terzaghi dice que el coeficiente de consolidación primaria, que es el parámetro que relaciona la conductividad hidráulica del suelo a el cambio de volumen que experimenta se determine en un proceso de consolidación correspondiente al 50% de consolidación primaria. Es decir, si ya tenemos los umbrales que definen dónde inicia y dónde termina la consolidación primaria, y esto define el proceso de consolidación primaria, y esto es una escala aritmética, pues entonces el 50% del proceso de consolidación primaria pues simplemente está a la mitad de estos dos puntos. Una vez que se define ese 50% de consolidación, por allí se pasa una línea horizontal, hasta que esa línea horizontal intersecte a la curva, y la va a intersectar exactamente en el tramo lineal recto. De ahí entonces, una vez que definimos el 50% de consolidación, pasamos una vertical para una horizontal. La horizontal la proyectamos hasta cortar la curva, y en donde la corte, de allí proyectamos una vertical. Una vertical que la vamos a proyectar hasta cortar al eje de las abscisas. Y en el punto de intersección entre esa línea vertical proyectada y el eje de las abscisas, allí tenemos, jóvenes, lo que Terzaghi define como el tiempo correspondiente al que el suelo alcanza su 50% de consolidación primaria. Que en esa escala de tiempos, si aquí es 1 y aquí es 10, pues entonces aquí es 2, aquí es 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por lo tanto, el punto que estoy buscando me define una magnitud que más o menos viene siendo como 2.7 minutos. Ya que el tiempo está en minutos. ¿Alguna duda? Sí, Sí. Bueno,
He llegado a ver que estas curvas, cuando en un determinado periodo de tiempo de carga no existe deformación, en lugar de ser una curva aparece como un gráfico escalonado. No sé si lo he llegado a ver eso. Si aparece escalonado es porque tu equipo está mal ajustado. Ah, ok. ¿Y eso ese ajuste cómo lo puedo hacer? Pues eso es o sea, la curva te da escalonada y no te da una proyección. No te da una proyección semilogarítmica decreciente, porque realmente la curva tiene que ser de ese tipo, ¿sí? Uh-huh. Si te da escalonada, jóvenes, es porque el equipo se está atorando. O sea, tú le mandas carga, pero hay algo que lo atora y no lo deja trabajar libremente. Comúnmente son los pivotes y simplemente eso es una falta de mantenimiento al equipo. Hay que estar ajustando. Entonces, los equipos se calibran y se ajustan. Cuando pasa mucho tiempo de su uso y no se da un adecuado mantenimiento, pues una de dos, o los brazos no se mueven libremente, o los pivotes se pegan, y por eso no hay esa deformación, porque no se registra esa deformación. ¿Hasta qué? Hasta que el esfuerzo sobrepasa cierto valor del ajuste del pivote y se cae inmediatamente, y entonces eso se muestra como un escalón. Pues eso simplemente no es un problema del ensayo ni del suelo, ese es un problema que tiene que ver con tu equipo, que pues es malo. ¿De acuerdo? Ok, gracias. ¿Qué puedo hacer? Pues mejor ni siquiera le hagas caso a esos valores, ¿no? Te están mintiendo. Y pues mejoras la prueba en otro equipo. ¿Ahora sí? Sí, gracias. Bueno, pues entonces aquí se explica lo que tienen que hacer. Esto que ya les expliqué, aquí viene textualmente todo lo que tienen que hacer. Bueno, pues una vez que ya tenemos, ¿sí? Una vez que ya tenemos el tiempo teórico al 50% de consolidación primaria, ya podemos determinar el coeficiente de consolidación primaria. Bueno, les repito, es cosa que lean los archivos que les mando. Entonces, independientemente que lo estoy explicando, aquí viene textualmente todo lo que se hace. Una vez que ya tenemos ese tiempo, ahora sí lo siguiente es determinar el coeficiente de consolidación primaria. Para poder determinar el coeficiente de consolidación primario, sabiendo que ya sé cuánto es el T50, lo único que necesito determinar son las condiciones de drenaje, ya que el factor tiempo correspondiente al 50% de consolidación es un parámetro conocido. El factor tiempo al 50% de consolidación ya lo determinó Tsagin, y esto vale .197. Y vale aquí, y en Rusia, y en China, y en Brasil, vale lo mismo, donde estén haciendo el ensayo. Este es un parámetro que ya es constante, correspondiente a este porcentaje de consolidación. Por lo tanto, si esto ya lo conocemos, y esto lo sacamos a un porcentaje del 50% para relacionarlo con esto, pues lo único que necesito son las condiciones de drenaje. Para poder establecer las condiciones de drenaje, entonces eso es propio de la prueba y depende del espesor del anillo en el cual estamos confinando al suelo y de las condiciones que nosotros mismos permitimos el drenaje del suelo. Es muy común que las pruebas de consolidación se realicen permitiendo el drenaje por ambas caras. De esa manera, esto que llamamos H testada no es más que la distancia máxima que una molécula de agua tiene que desplazarse dentro del medio para salir de este. Si la muestra o el medio está drenado por ambas caras, la partícula que tiene que desplazarse más y recorrer más distancia para poder disipar su presión de poro y salir del medio es exactamente una molécula de agua que está exactamente a la mitad. Por lo tanto, esta H testada, pues simplemente es el espesor del anillo
entre 2, siempre y cuando le quites la deformación que ya va presentando el suelo. De tal forma que nosotros tenemos una muestra que confinamos dentro de un anillo y específicamente en este ensayo, esta muestra se drenó por ambas caras. Por lo tanto, nosotros conocemos el espesor total deformable del anillo, más bien el espesor deformable de la muestra, que no es más que el espesor del anillo. Pero también ya medimos el proceso de consolidación que experimenta este suelo en esta curva. Y en esta curva me está diciendo que cuando paso de un 0% y llego a terminar el proceso, la deformación que experimentó el suelo vale 0.64. Por lo tanto, ya sé cuánto fue la variación del espesor deformable durante el proceso de consolidación. De esa manera, no solamente conozco las condiciones de drenaje, sino sé cuánto vale esta deformación, que en el caso muy particular, para nuestra prueba, ¿sí? Vale 0.64 milímetros, que es la deformación que se presentó en medio como resultado del proceso de consolidación al esfuerzo aplicado. Ya conozco entonces el esfuerzo que estoy aplicando, ya conozco también el tiempo teórico en que el suelo alcanza su 50% y con el cual yo relaciono el factor tiempo, y también ya sé cuánto vale la deformación máxima que experimentó el suelo debido a su proceso de consolidación. Por lo tanto, ya puedo determinar las condiciones de drenaje. Esa condición de drenaje simplemente va a ser igual a H' entre 2. ¿Por qué entre 2? Pues porque la muestra se ensayó permitiendo el drenaje por ambas caras. Y H' simplemente es el H deformable inicial que tenía el suelo, menos la deformación que se presentó durante el proceso de consolidación. De esa manera, podemos determinar no solamente cuánto vale H', sino también podemos determinar H testada. De esa manera, sabiendo que la altura del anillo, que es el espesor deformable inicial que tenía el suelo, menos la deformación que se presentó como resultado del proceso de consolidación, que equivale a 0.64 milímetros, pues entonces el anillo tenía una altura inicial de 25 milímetros. Esa misma altura del anillo es el espesor inicial deformable que tenía el suelo. Si a ese espesor inicial le quito la deformación que se presentó como resultado del proceso de consolidación para este esfuerzo, pues entonces puedo determinar cuánto vale H'. Si este H' a su vez lo divido entre 2, porque eso me define las condiciones de drenaje que en este suelo fueron por ambas caras, pues con eso determino el espesor drenante. Un espesor drenante que ya sé cuánto vale. Por lo tanto, si ya conozco el espesor drenante, ya medí el tiempo teórico de consolidación asociado a un 50% de consolidación, ya puedo establecer cuánto vale el coeficiente de consolidación primario. ¿Alguna duda? No, Inge, hasta ahorita no. Y si no se drenara por las dos caras, profe, ¿cuánto vale H? Pues si nada más lo drenas por una sola cara, H testada va a ser igual a ¿quién? A H'. ¿Por qué razón? Porque si esto es impermeable, si esta parte fuese impermeable, la molécula de agua que tiene que recorrer más distancia es la que está aquí. No va a salir acá abajo porque esto es impermeable. Va a buscar ¿qué? Drenar o disipar su presión moviendo hacia arriba. ¿Quedó claro? Sí, profe. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Bueno, pues una vez que ya tenemos el coeficiente de concentración primaria, pues también ustedes pueden determinar el coeficiente de concentración secundaria, aunque en este caso no me interesa. ¿Por qué razón? Porque el coeficiente de permeabilidad
que determina la conductibilidad hidráulica del suelo se debe al proceso de deformación que tiene el suelo como resultado del flujo del agua. Y esto tiene que ver, jóvenes, con lo que llamamos consolidación primario, no secundario. Aunque aquí, jóvenes, bueno, pues es que forma parte del proceso de cómo calculamos los coeficientes. Aquí les explico cómo se calcula el coeficiente de consolidación secundaria. Realmente no me interesa, no está asociado. El coeficiente de permeabilidad del suelo no está asociado al flujo plástico viscoso del suelo. Es decir, no está asociado al coeficiente de consolidación secundaria. Más bien, el coeficiente de permeabilidad está asociado al coeficiente de consolidación primario. A este sí. ¿Por qué razón? Pues porque este parámetro es el parámetro que me está midiendo el cambio de volumen que tiene el suelo como resultado del flujo del agua. De esa manera, pues entonces lo único que necesito ahora para poder establecer la relación entre el coeficiente de permeabilidad del suelo y el coeficiente de concentración primaria es el cambio de volumen. Para poder establecer el cambio de volumen, entonces necesito establecer cuánto es la relación de vacíos que experimentó el suelo como resultado de su proceso de consolidación. Bueno, a esta relación de vacíos que estamos llamando aquí E subíndice P, no es más que la relación de vacíos que tiene el suelo una vez que éste ha terminado su proceso de consolidación primaria. ¿Cómo lo determino? Pues igual, jóvenes, ¿cómo determinar la relación de vacíos inicial? A ver, regresándonos. La relación de vacíos inicial la determinamos, porque esto lo hicimos la clase pasada, aquí está. La relación de vacíos inicial la determinamos como una relación entre la altura inicial de vacíos con respecto a la altura inicial de sólidos. Es decir, eso lo hicimos a través de estos cálculos, donde la relación de vacíos inicial no es más que el H de vacíos inicial entre el H de sólidos inicial, y estos valores ya los calculamos, están aquí. ¿Cómo calculo la relación de vacíos al final del proceso? Pues igual, con una relación de alturas. ¿Pero cuál es la relación de alturas? Las que tiene el suelo cuando ya se deformó. Aquí no se ha deformado. Es decir, esta H de vacíos que vale 20.98 y esta H de sólidos que vale 402 determinan los espesores de los espacios huecos y de la fase sólida del suelo dentro del anillo al inicio de la consolidación, cuando ni siquiera le he aplicado carga. Por eso, esto determina la relación de vacíos inicial. Si ahora lo que queremos es el cambio de volumen, pues entonces tengo que encontrar la relación de vacíos al final del proceso de la consolidación. A esa relación de vacíos es lo que estamos llamando E subíndice P. ¿Cómo lo determino? Pues tan simple. La altura de vacíos que tenemos en ese momento con respecto a la altura de los sólidos. Esta altura de sólidos es constante. ¿Por qué razón? Porque durante el proceso de consolidación, los sólidos solamente se acomodan. No existe pérdida de finos en el proceso. Por lo tanto, la materia sólida no está cambiando. Simplemente se está reacomodando. Y el máximo grado de acomodo que pueda tener es lo que llamamos H de sólidos. Por lo tanto, esto no cambia, esto permanece constante. Lo que sí cambia es esto. ¿Por qué razón? Porque esta altura de vacíos me está determinando los espacios huecos que están quedando una vez que el agua se está moviendo. De esta manera, para poder establecer cuánto vale esa altura de vacíos que tenemos cuando el suelo ya se consolidó, pues simplemente es la diferencia de la altura de vacíos inicial que teníamos antes de aplicarle carga al suelo, menos la deformación que experimentó cuando éste se consolidó. Esta altura ya la calculamos y esto también ya lo medimos a través de la curva cuando el suelo alcanzó su 100% condensación, y que esta deformación vale, pues ya lo vimos. La deformación al 100%, me voy a regresar a la curva, ahí está. Cuando el suelo alcanza su 100% de consolidación, la deformación que experimentó equivale a 0.64 milímetros, visto en esta escala.
Por lo tanto, esta deformación ya la conozco, esta altura ya la calculé, por lo tanto ya puedo saber cuánto es el H de vacíos. Exactamente en el momento cuando el suelo terminó de consolidarse. Y si ya conozco esta altura de vacíos y ya conozco también la altura de sólidos, pues entonces ya puedo ¿qué? Ya podemos establecer cuánto es la relación de vacíos al final del proceso de consolidación. De esta manera, visto en el anillo que estamos utilizando, pues ya vimos que el H de vacíos inicial que calculamos vale 20.98 milímetros y la altura de sólidos vale 402. Estas eran las alturas que tenía tanto la fase líquida como la fase sólida del suelo antes de aplicarle carga. Le aplicamos una carga y generamos este esfuerzo. Y como resultado del proceso de consolidación de este esfuerzo, el suelo presentó cierta deformación, una deformación que equivale a 0.64 milímetros. Consecuentemente, ya podemos establecer cuánto es la altura de vacíos simplemente por diferencia de alturas. La altura inicial de vacíos, que es 20.98, al cual le quitamos 0.64, que es la deformación que alcanzó el suelo cuando ya terminó de consolidarse. De esa manera, tenemos un H de vacíos cuando el suelo ya se consolidó para este esfuerzo de 0.34 milímetros, y entonces ya podemos asociarlo a la altura de sólidos y calcular la relación de vacíos. Y ahí está. De esa manera calculamos la relación de vacíos que tiene el suelo y que define su cambio volumétrico como resultado del flujo del agua. ¿Alguna duda? No, profe. Bueno, pues una vez que ya tenemos, ¿sí? Ahora sí, ¿cuánto fue el esfuerzo previo que teníamos al inicio del proceso? Que obvio, al inicio del proceso el esfuerzo que habíamos aplicado era nulo. Por lo tanto, empezamos con un esfuerzo nulo. Y bajo ese esfuerzo nulo, la relación de vacíos inicial que calculamos fue de 5.22. Y si no me regreso. A ver, voy a regresar. Se supone que en el estado inicial que tenía mi suelo, ahí está, este es el estado inicial que tenía el suelo, antes de aplicarle carga, la relación de vacíos inicial del suelo vale 5.22. Esa relación de vacíos del suelo corresponde a un incremento de esfuerzo nulo. Bueno, pues así. Aquí está. Y entonces, para un esfuerzo o un incremento de esfuerzo inicial nulo, la relación de vacíos del suelo era de 5.22. Cuando le apliqué un primer incremento de esfuerzo y provoqué este esfuerzo de 0.40 kilos por centímetro cuadrado, el esfuerzo final por el cual el suelo se consolidó ya vale 0.40 kilos por centímetro cuadrado. Es decir, a este que era nulo le sumé 0.40 y entonces tengo un total de 0.40. Y como resultado de este esfuerzo total, al final del proceso, la relación de vacíos del suelo pasó de 5.22 a 5.06, que es el valor que calculamos. De esa manera, podemos establecer el cambio de volumen. El cambio de volumen en el suelo simplemente es la variación de la relación de vacíos que está experimentando, que no es más que la relación de vacíos que teníamos antes de aplicar el esfuerzo previo y la que vamos a tener cuando el suelo ya se consolidó. En este caso, la relación de vacíos previa que teníamos antes de aplicar este esfuerzo valía 5.22. Y la que vamos a tener cuando el suelo ya se consolidó bajo esta carga es de 5.06. De esa manera, el cambio de volumen manifestado en el suelo tiene que ver con una variación en su relación de vacíos de 0.16. Y si ya conozco esta variación en la relación de vacíos y conozco la variación del estado de esfuerzos, que pasó de 0 a 0.40, por lo tanto la variación de esfuerzos vale 0.40. Y si ya conozco la variación en la relación de vacíos y la variación del estado de esfuerzos, pues entonces ya conozco
el coeficiente de variación volumétrica. Bien, creo que este valor está mal calculado. Por favor, chéquenlo. Está bien, Inge, ya lo calculé. Por favor, si tienen una calculadora, ¿lo pueden checar? Ya lo chequé y sí da .4. No, dije, sí es correcto. ¿Sí es correcto? Está bien. Sí. Punto 4. Punto 4. Bueno, pues entonces, una vez que este valor ya me define el parámetro que determina el módulo que determina la respuesta a esfuerzo de formación del suelo, ya puedo convertir este módulo de compresibilidad a un módulo de variación volumétrica, donde por definición el módulo de variación volumétrica simplemente es igual al módulo de compresibilidad entre 1 más la relación de vacíos inicial. Bien, me voy a regresar a los conceptos iniciales. Los conceptos iniciales, híjole, creo que no los puse. No abrí el texto, donde vienen sus conceptos iniciales, pero ustedes ya lo tienen. Ustedes ya lo tienen, jóvenes, y el concepto me dice lo siguiente. El módulo de variación volumétrica de un suelo, este parámetro, simplemente es la relación entre el coeficiente de compresibilidad del suelo entre el volumen del suelo totalmente saturado. Y el volumen del suelo totalmente saturado siempre es 1 más la relación de vacíos inicial. Una relación de vacíos inicial que es 5.22, que más 1 me dan el volumen de la masa inicial, pensando que la masa está totalmente sumergida y saturada, correspondiente al módulo que ya calculé. De esa manera podemos estimar cuánto es el módulo de variación volumétrica del suelo. ¿Alguna duda? Ninguna, Inge. No, profe. Bueno, pues si ya sé cuánto vale el módulo de variación volumétrica y ya antes también calculamos el coeficiente de consolidación primaria, pues entonces ya podemos determinar cuánto vale el coeficiente de permeabilidad del suelo, donde el coeficiente de permeabilidad del suelo está asociado al coeficiente de consolidación, que este valor ya lo calculamos, al coeficiente de compresibilidad, que también ya lo calculamos, y que todo esto, miren, todo esto, 1 más C0 entre AB, esto es la inversa del módulo de variación volumétrica. Por lo tanto, nosotros ya calculamos cuánto es la relación de vacíos del suelo, ya calculamos el coeficiente de compresibilidad también del suelo, y ya calculamos el coeficiente de concentración. Y este es el peso específico del agua, que en términos generales es 1 gramo por centímetro cúbico. Por lo tanto, si ya conocemos todos los parámetros que asocian al coeficiente de permeabilidad a la respuesta esfuerzo de formación del material, pues ya podemos, jóvenes, determinar cuánto vale este coeficiente. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Creo que no. No, profe. Jóvenes, ¿sí me escuchan? Sí, Inge, Sí. lo escuchamos. Sí. Ah, bueno. Sí, no hay Sin duda. ninguna duda. ¿Hay dudas o no? No. Ah, bueno. Pues entonces, en resumen, todo esto lo llevaríamos a un resumen donde para un esfuerzo de 0.4 kilos por centímetro cuadrado, que queda definido por esta curva, aquí están todos los valores calculados. Es decir, sé cuánto vale el esfuerzo inicial, sé cuánto fue el esfuerzo que apliqué, sé cuánto fue la relación de vacíos inicial, sé cuánto fue el D0, cuánto fue el D100, cuánto fue el T50, cuánto es el factor tiempo al 50% de concentración, cuánto fue la altura inicial, cuánto fue la altura drenante, cuánto fue el coeficiente de concentración primaria, el secundario, el coeficiente de compresibilidad, el coeficiente de variación volumétrica y el coeficiente de permeabilidad. Que son los datos que tenemos que representar
en toda curva de consolidación. Y claro, estos datos pues, vienen acompañados del T50, ¿sí? De un CT, bueno, esto ya es consolidación secundaria. Esto ya no es tanto para permeabilidad, esto ya más es para calcular asentamientos diferidos a largo plazo, ¿sí? Pero en cuanto a lo que me interesa a mí, que es llegar a determinar el coeficiente de permeabilidad del suelo, que se determina con esta igualdad, bajo el desarrollo ya planteado, pues todo esto se resume a que para una presión de 0.4 kilos por centímetro cuadrado al cual sometimos al suelo y que generamos a través de esa presión cierto proceso de consolidación dentro de ese medio que queda determinado bajo esta curva y que bajo esta curva se definieron esos parámetros, pues todo eso nos lleva a determinar una conductibilidad hidráulica del suelo definida por este coeficiente. Ese mismo desarrollo se tiene que realizar para todos y cada uno de los incrementos de carga a que se sometió el suelo. Lo único que hemos hecho es calcular ese coeficiente para este primer incremento. El proceso se repite correspondiente a este segundo esfuerzo, al cual hay que llegar a hacer lo mismo para plantear el coeficiente de permeabilidad para este esfuerzo. Se hace lo mismo para este y para cada uno de los incrementos de esfuerzo a cual el suelo se sometió. Al final de cuentas, el proceso simplemente es repetitivo. Los conceptos siguen siendo lo mismo. Lo que cambia, obvio, es la energía. Y al cambiar la energía, cambia el gradiente hidráulico. Y al cambiar el gradiente hidráulico, cambia la velocidad de flujo. Y al cambiar la velocidad de flujo, cambia un poquito la resistencia. Pues hay que determinar qué tanto está variando la resistencia en función al gradiente hidráulico. Y ese gradiente hidráulico pues tiene que ver con el estado de esfuerzo que estamos sometiendo al suelo. ¿Alguna duda? No. Ninguna, profesor. ¿Ninguna de los demás? ¿Todos de acuerdo? Sí, de acuerdo. Sí, ninguna, profe. Una duda, profe. Sí. Bueno, pues en los problemas que les mandé, por ahí también, jóvenes, les piden calcular ese coeficiente bajo este método. Pues si ya no tienen dudas, pues vayan desarrollando sus problemas. Ya vimos cómo calcularlo basado en el método granulométrico. Ya vimos cómo calcularlo basado en el método de consolidación. La siguiente clase voy a ver cómo obtenerlo a partir de los datos obtenidos de una prueba de permeabilidad, tanto de carga constante como de carga variable. Bueno, la clase que viene vemos cómo determinar el coeficiente de permeabilidad bajo pruebas de laboratorio. Pruebas de laboratorio que hemos llamado pruebas de permeabilidad. Y una vez que veamos eso, entonces sí nos pasamos a ver cómo calcular dicho coeficiente basado en pruebas de campo. Echen una leída, jóvenes, a todo lo que les he pasado y ya vayan desarrollando los problemas que les voy dejando. ¿De acuerdo? De acuerdo, nada más tengo una pregunta, ingeniero. Si no tienen dudas, entonces nos vemos la siguiente clase. Ingeniero, ¿sí me escucha? ¿Perdón? ¿Alguien dijo algo? Ah, sí, yo no sé si se escucha mi audio. Se escucha un poco lejos. A ver, déjeme ver si le puedo subir un poquito el volumen. Es que según yo lo tengo, pues normal. ¿Ya me escucha mejor? Ya te escucho un poco mejor. A ver. Ah, ok. Bueno, mi duda era que con cada etapa de carga, pues el coeficiente de permeabilidad va a ser diferente, ¿no? Entonces, claro. ¿Cómo determinamos un gradiente hidráulico uniforme o bueno, algo que nos reflejaría? No hay un gradiente hidráulico uniforme. Lo que hay es una respuesta. Miren, recuerden, los parámetros del suelo, cualquiera, llámese módulo elástico, llámese relación de Poisson, llámese ángulo de fricción interna, llámese cohesión aparente, llámese resistencia no ordenada, llámese como se llame, ningún parámetro del suelo es constante. Dependen del estado de energía. A ese estado de energía lo llamamos esfuerzo. Y
específicamente el coeficiente de permeabilidad es un parámetro que también depende del estado de esfuerzo. Es por eso que comúnmente el coeficiente de permeabilidad está asociado al gradiente hidráulico. ¿Por qué razón? Porque en el gradiente hidráulico nosotros expresamos la variación de la energía o la variación del esfuerzo. En otras palabras, voy a utilizar la pizarra para explicarte un poquito cómo podemos asociar este coeficiente basado en cómo está variando el gradiente hidráulico. ¿De acuerdo? Bien. A ver, voy a quitar esta presentación y voy a irme a la pizarra. A ver, le estoy compartiendo la pizarra, nada más dejen que se abra. Bien, jóvenes, no sé si ya lo ven ustedes. Ya se ve. Bien, ¿qué es lo que estamos obteniendo? Lo que nosotros estamos obteniendo es lo siguiente. Estamos generando un esfuerzo. Y bajo ese esfuerzo, nosotros estamos obteniendo un coeficiente de permeabilidad. En este caso, ya lo hicimos para una presión que sabemos que vale 0.4 kilos por centímetro cuadrado y calculamos un coeficiente, que no me acuerdo cuánto valió, pero calculamos un coeficiente. En el mismo ensayo aplicamos un segundo esfuerzo que creo que vale 0.8, y para ese segundo esfuerzo también hay que definir ese coeficiente de permeabilidad. No sé cuánto valga, pero lo podemos calcular. Y eso podemos hacerlo para todos y cada uno de los esfuerzos aplicados. ¿A qué me lleva esto? A que yo tengo que graficar cómo está variando el coeficiente de permeabilidad del suelo en función al estado de esfuerzos. De esa manera sacaré una curva que me está diciendo cómo está variando la permeabilidad del suelo en base a cómo está variando la energía. Y esta es mi curva que define la conductibilidad del suelo. Este parámetro no es constante, este parámetro es algo que va a variar. ¿Para qué me sirve esto? Pues, por ejemplo, suponiendo que vamos a hacer una presa. Si nosotros queremos, por ejemplo, el diseño de una presa, y específicamente esa presa se va a desplantar sobre ese suelo donde saqué estos ensayos y saqué esta relación, pues imagínense, imagínense que el objetivo es colocar una cortina, una taguilla construida con suelo, la cual vamos a desplantar. Mi mouse ya no trabaja muy bien. Entonces, vamos a desplantar esa cortina sobre este suelo. Y claro, este suelo queda definido por estas condiciones de permeabilidad. ¿Qué es esto? Que yo puedo establecer el diseño geotécnico o geohidráulico de esta obra si es que en esta obra yo establezco cuánto es el tirante de diseño, porque este tirante puede fluctuar. Y dependiendo de cómo fluctúe ese tirante, de esa manera yo conozco la carga hidráulica. Y dependiendo a la carga hidráulica, yo puedo establecer cuánto es la presión de poro. Y si conozco cuánto es la presión de poro, sé cuánto vale el incremento de esfuerzo. ¿Por qué razón? Pues porque hay una relación entre presión de poro y esfuerzo efectivo.
Y si sé cuánto es la columna de diseño o cómo está variando la columna de diseño que se convierte a presión de poro en este suelo, y que esta presión de poro la puedo convertir a esfuerzo efectivo en el suelo, pues entonces imagínense que ya conozco este esfuerzo efectivo. Y si ya conozco este esfuerzo efectivo, pues entonces me voy a mi curva. Me voy a mi curva y en la escala de los esfuerzos yo determino, ahí está, miren, este es mi esfuerzo de diseño. Este es el esfuerzo de diseño por el cual voy a hacer mi diseño hidráulico. Bajo el proyecto que voy a hacer, que me está diciendo pues, los datos del proyecto, que están definidos, pues obvio, por la obra que voy a hacer, por esta obra. Bajo las condiciones de este tirante, de cómo esté fluctuando este tirante. Pues entonces, si ya conozco eso y lo represento como estado de esfuerzos efectivos en el suelo, pues entonces puedo establecer que bajo ese esfuerzo efectivo y bajo esta curva, este es mi coeficiente de permeabilidad de diseño. Excelente, sí, no inventes. ¿Se entendió? Sí, Sí. ¿De acuerdo? de acuerdo, de acuerdo. Ahora sí, no sé si el compañero que hizo el comentario le quedó claro. Sí, ingeniero. Sí, sí, sí. Ok. ¿Alguien más con eso? No, profe. Vale. Pues de esa manera es como aplicamos los parámetros del suelo, sabiendo que los parámetros del suelo no son constantes. No basta con determinar un coeficiente. Hay que determinar el coeficiente bajo las condiciones de trabajo. Es decir, no basta hacer pruebas por hacer pruebas. Hay que hacer pruebas dependiendo el estado de esfuerzos que pretendo reconstituir a través del proyecto que voy a diseñar. ¿Por qué razón? Porque sé que las propiedades del suelo no son términos constantes. Van a cambiar, pero hay que determinar esos parámetros en la condición más crítica de esa variación. Pues para eso hacemos los ensayos, jóvenes. Con base en ello diseñamos. Bueno, ¿algún otro comentario? No, Inge, todo bien. No, ingeniero. No sé si quieran tomarle una captura de pantalla a esta pizarra antes de que ya me salga yo. Sí. Listo, ingeniero. Bien, ¿los demás alguna duda? No. Inge. Oiga, profe, entonces, dice que todo lo que hicimos ahorita fue para obtener el coeficiente de permeabilidad con el primer incremento Claro, y que se obtienen los demás de las demás cargas. igualito. El Se procedimiento promedian No promediamos los coeficientes, sacamos una curva, como les dije. es lo que, ok. Sí, claro, sacamos esta curva, esta. Y ya se determina el esfuerzo de trabajo y ya Sí, claro, y con eso diseñamos. Ok. Sí. ¿Algún otro comentario, jóvenes? ¿No hay ningún comentario? No, profe. Bien, jóvenes. Pues si no hay ningún comentario, entonces nos vemos la siguiente clase, jóvenes. Cuídense. Nos vemos el lunes.
Sí, profe. Muchas gracias, profe. Hasta luego, ingeniero. Igualmente. Buen día. Vayan avanzando en su trabajo, por favor. Sí. Profe. De hecho. Sí, Hasta luego, ingeniero. jóvenes. Buen día. Hasta luego, gracias. Interesante.